Buenos días, querida iglesia. Vamos a orar un segundito estando ahí donde están para poner este tiempo en manos del Señor. Señor Dios y Padre Santo, esta mañana queremos darte gracias por tu presencia aquí con nosotros, Señor. Y te pedimos muy especialmente que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de congregarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En las semanas pasadas hemos sido testigos de diversas tragedias aquí en nuestro país. Hace unas semanas se desbordaron estos ríos allá en Mocoa, causando muerte, destrucción, desolación a muchas familias. Y tan solo un par de semanas después hubo otra tragedia en Manizales. Se deslizaron unas casas en unas montañas, causando también más muertos y más tristeza. Pero no solo eso, también hemos oído noticias de niños que se suicidan como consecuencia de algunos juegos. Y eso hablando de noticias generales, pero quizás cada uno de nosotros ha podido recibir noticias también que son desalentadoras. Una quiebra financiera, la muerte de un familiar o la noticia de una enfermedad incurable. Todos nosotros, de una u otra manera, desde los que están en las tragedias más mencionadas en las noticias hasta las cosas más pequeñas, todos necesitamos de consuelo. Y yo quise traer una ilustración de lo que es el consuelo para Dios. Dani, ¿me dejas? Esta es una gráfica que nos ayudó a hacer nuestra amiga Andreita. Cuando un niño llega a su casa, después de haber sufrido un accidente en su bicicleta, con el pantalón roto, la cara embarrada, llorando, un poquito de sangre, la madre lo que hace es que lo consuela, ¿verdad? Lo abraza, lo consuela, le limpia sus heridas, le desinfecta la zona que se lastimó, sopla allí sobre su herida para aliviar el dolor. Y es lo que el Señor nos dice que Él hace con nosotros en Isaías 66:13. Dice: los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Ese es el consuelo del Señor. Ahora, desaprovecharíamos mucho el consuelo del Señor si lo vemos a Él como un juez implacable allí, esperando nuestras fallas para castigarnos. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Ese no es el Dios que nosotros estamos enseñando. Sería como si esta madre que vimos en esta gráfica, en vez de consolar al niño, le dijera: ¿viste? Ahora rompiste el pantalón, nuevecito estaba, te voy a castigar. Quizás algunas personas obran así, pero esa no es la naturaleza del Señor. Él es por naturaleza consolador. Después de estudiar un poquito el tema que quería traer esta mañana sobre el consuelo, me di cuenta que no podía hacerlo si no hablaba de la aflicción también. Por eso el título de esta enseñanza es Aflicción y Consuelo. Porque ¿de dónde viene la aflicción? Resulta que cuando el hombre estaba en el jardín del Edén, todo era perfecto. No había enfermedad, no había deslizamientos de tierra, no había inundaciones, el río Éufrates no se salía de su cauce para causar estragos. El clima era perfecto. Tan es así que la palabra nos enseña que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero quiere decir que no sentían frío ni calor. El clima, todo era perfecto. No había aflicción. Pero cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado y entró la enfermedad, entró el desastre, entraron todas las aflicciones a nuestro mundo. Y desde allí para acá venimos sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. En Génesis 3:17 al 19 la palabra nos enseña:
La tierra es maldita por tu culpa. Le dice esto Dios a Adán. La tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Ahí están las aflicciones. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Algunos de nosotros pensaremos, pero eso es de esa época. Dice, no, Señor, hoy en día seguimos con las consecuencias de esa situación, de la separación del hombre y Dios. Lo confirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice, contra su propia voluntad, es decir, contra la voluntad del Señor, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición. Entonces, querida familia, para poder iniciar un poquito el estudio de lo que es la aflicción, que nos lleva al consuelo posterior del Señor, vamos a hacer una recapitulación de unos versículos que leímos esta mañana, en Salmo 119 del 67 al 77. Vamos a ver cómo es que Dios actúa en la aflicción, para que podamos nosotros estar más preparados ante estas situaciones. La primera de ellas, la primera forma como actúa, la encontramos en el versículo 67. Dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Es decir, que la primera forma como Él actúa es que nos conduce a la obediencia. Las aflicciones nos conducen a la obediencia. Porque debemos admitir que muchas veces las aflicciones que nosotros estamos sufriendo son consecuencias de decisiones que nosotros tomamos en el pasado, decisiones equivocadas, cosas que hicimos que no son correspondientes a lo que Él nos enseña. Así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos, Él nos disciplina a nosotros. Si yo veo que mi hijo de 3 años va con un destornillador hacia el tomacorriente, ¿yo qué hago? ¿Lo dejo meter el destornillador allí? Y él va a hacer pataleta, que yo quiero meter no puede hacerlo. Tenemos que disciplinarlo para evitar las consecuencias de algo catastrófico. Por eso Él nos disciplina. Y nos enseña en Hebreos 12:11, hay un pasaje muy hermoso que nos habla de la disciplina. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Eso es verdad. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, por la disciplina. Es decir, que el propósito de la disciplina es la obediencia. Por eso nosotros, cuando hablamos a los padres, preferimos hablar de disciplinar a sus hijos y no de castigarlos, porque la disciplina es lo que conduce a la obediencia, para que estos niños crezcan con unos límites y sepan qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Muchas personas obran por convicción, están convencidos de lo que es correcto y a esas personas todo les sale bien. Pero otras personas debemos ser convencidas por trituración, es decir, que el Señor nos trae ciertas situaciones para que podamos ser corregidos y disciplinados. La segunda forma como Él obra en las aflicciones la encontramos en el versículo 71 y 72. Dice, el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Tus enseñanzas son más valiosas para mí que millones en oro y plata. Es decir, que la segunda forma como Él actúa es que nos enseña a prestar atención a su palabra, a ser más conscientes de lo que está aquí escrito para que nosotros podamos tener una vida de abundancia. Él nos enseñó eso. Yo vine para traerles vida y vida en abundancia. La palabra del Señor está llena de sabiduría. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas está aquí, para nuestros matrimonios, para ser padres, para nuestro trabajo, para nuestras familias, para nuestras relaciones interpersonales. Todo está aquí en este manual. Este es el manual. Y las aflicciones nos enseñan muchas veces a vivir conforme a estos principios de vida, con
sabiduría. A veces encontramos, por decir algo, personas que se encuentran con deudas terribles, esclavizados por las deudas. Y la palabra de Dios que nos enseña en Proverbios, el que toma prestado es siervo del que presta. Eso para traer un ejemplo nada más de que debemos seguir sus preceptos, prestar atención a su palabra para que las cosas nos salgan bien. La tercera forma como Él obra la encontramos en el versículo 75. Señor, sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. Es decir, que las aflicciones actúan enseñándonos para que entendamos que Él es justo y que es por su fidelidad y que Él siempre actúa en nuestro beneficio. El Señor es justo y es fiel. Toda la palabra de Dios, toda la Biblia está llena de pasajes y de testimonios que nos enseñan que Dios es justo y que Él es fiel. Y muchas veces nosotros consideramos que lo que nos está pasando no es justo. Y empezamos a lamentarnos. Ay, pobrecito yo. Ay, esta situación. Ay, pero Él es justo. Jesús vino al mundo como hombre y Él tuvo todas las tentaciones que sufrimos los hombres y Él pasó por todas estas pruebas, pero Jesús nunca tuvo autoconmiseración. En Mateo capítulo 16, cuando Él dice, es necesario que yo muera, Pedro lo llama a un lado y le dice, Jesús, ten misericordia de ti mismo. Y Jesús, ¿qué le contestó? Apártate de mí, Satanás. La autoconmiseración no es algo de Dios, no es positiva. Jesús y el Señor son justos y son fieles. Dentro de las características y los atributos del Señor están que es omnipotente, omnipresente, Dios es amor, Dios es sabiduría. Y dentro de esas características, dentro de esos atributos están que Dios es fiel y que Dios es justo. En primera de Juan 1:9 nos enseña, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Igualmente en 2 de Corintios 9:9 dice que su justicia permanece para siempre, es eterna. En 2 de Tesalonicenses 3:3, pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del mal. En otra versión dice del maligno. Toda la palabra de Dios está llena de pasajes y de enseñanzas que nos enseñan que Él es fiel y justo. Y por último, la cuarta forma como Él obra la encontramos en el versículo 76 y 77 incluso. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele, tal como le prometiste a este siervo tuyo. Es decir, que el consuelo de Dios viene por su amor y por su palabra. Cuando nosotros tenemos la perspectiva bíblica correcta de nuestra relación con el Señor, entendemos que su consuelo viene por su palabra, por su amor. Así lo menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 4 al 5. Él menciona al Señor como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y en este pasaje, en 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 6, encontramos algunas formas como Él nos consuela. Él dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Versículo 4. Dice, en todas nuestras dificultades. No es en algunas sí y en algunas no. El Señor es suficiente para consolarnos en todo, desde la situación más pequeña, desde la situación más sencilla hasta la más compleja. Y continúa, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Es decir, que el consuelo del Señor nos ayuda y nos muestra cómo debemos consolar a otras personas. Cuando otros pasan por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. En Romanos 12:5 dice, lloren con los que lloran. Y el Señor Jesús nos mostró un ejemplo claro de llorar por los que lloran, con los que lloran.
Cuando Jesús llegó y encontró a María y a Marta llorando por la muerte de Lázaro, Jesús lloró con ellas. Fue la forma como Él las consoló, llorando con ellas. Es decir, cuando nosotros debemos consolar a otra persona, podemos llorar con Él. Es la forma como Él nos lo enseña. Jesús no les dijo a María y a Marta: no, tranquilas que yo ahorita resucito a Lázaro. Esa no fue la respuesta. Él tuvo consuelo con ellas. Para cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estábamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes, pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Otro elemento del consuelo es la paciencia. Nosotros debemos ser desarrollados en paciencia, y Él nos consuela, y al consolarnos nos desarrolla la paciencia. Puede ser que el Señor no cambie una situación por la que estamos pasando, pero sí nos cambia a nosotros por medio de esa situación para que nosotros podamos crecer. Querida familia, ya para concluir, en lugar de permitir que la angustia nos lleve a la desesperación, nosotros debemos permitir que esta angustia nos dirija a Dios. Dijo Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y esto para el mundo es una locura. Todo el mundo piensa lo contrario. Bienaventurados los que ríen, bienaventurados los que tienen, bienaventurados los que están en posiciones de autoridad, bienaventurados los que no se enferman. Pero esto es humanismo. Ese no es el enfoque que el Señor le da al consuelo. Porque Dios no piensa en la condición de nosotros, Dios piensa en nuestro carácter, en desarrollar nuestro carácter. Y Él transforma cada tristeza en una alegría y cada llanto en consuelo. Quiero leerles, y si podemos estar de pie, por favor, vamos a leer Isaías 61:3 mientras nos acompañan con una canción que nos habla del amor de Dios. Yo jamás podré entender cuánto me amaste, sabiendo bien cómo soy, me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Es que no merezco tanto. Amor de Dios, inmenso amor, amor de toda entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Enemigo, te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no comprendí, pero me esperaste, y como el barro al alfarero, mi vida transformaste.
dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor de toda entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llenas. Quiero que leamos congregacionalmente estos 3 versículos de Isaías 61:3, donde se encuentra un resumen de todo lo que yo acabo de mencionarles. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gloriosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Quiero dirigirme ahora a las personas que quizás están aquí por primera vez o que no han hecho una decisión por Cristo. Jesús nos enseñó: bienaventurados los que lloran. ¿A qué se refería Jesús con los que lloran? Son aquellos que en su lamento se encuentran separados de Dios. Hay un abismo que no permite el acercarse a Él. Pero Jesús insiste porque recibirán consuelo. Y el consuelo es la posibilidad de que te conviertas en hijo de Dios, de convertirte en su hijo, de alcanzar la salvación, de volver a estar en comunión con Él y tener todo el consuelo que Él te ofrece. Si es así, si quieres hacerlo, quiero pedirte que hagas esta oración ahí donde tú estás. Señor Jesús, creo que tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Confieso que he pecado contra ti con mis pensamientos, mis obras y mis palabras. Te ruego que perdones todos mis pecados y que me permitas vivir una relación contigo a partir de este momento. Te recibo como mi Salvador personal, aceptando la obra que hiciste en la cruz. Amén. Si usted hizo esta oración hoy, usted ahora es hijo de Dios y necesita empezar a estudiar y a conocer los principios de vida que Él tiene para ti. Esto no lo vas a conseguir con ninguna religión. Esto se consigue con una relación personal con Él, estudiando tu palabra. Hoy tenemos Santa Cena y quiero dejarlos en compañía del Pastor Juan, que va a dirigir la ceremonia de la Santa Cena.